Primero que nada, la ecuación del tema. Porque yo creo que como ustedes nunca hice ese énfasis, pero todos los temas tienen una ecuación principal. Y en la ecuación de resistividad, en el tema de resistencias, la ecuación es la ley de Ohm. La ley de Ohm, vale, estoy buscando esto aquí, es esta, ley de Ohm. Dice que el vector de densidad de corriente volumétrica es igual al tensor de, ¿cómo se llama esto? De conductividad por el campo eléctrico. Esto es la ley de Ohm. Ya ayer se los había comentado. Entonces, de acá se puede sacar un caso especial, que es decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, estas dos ecuaciones en comienzo ustedes deberían saber utilizarlas. Am, no sé si esta, es que como no hay un formulario de la cátedra también es difícil. No sé si esta de la izquierda es como tan importante, pero alguna vez ha salido. Entonces, el tema, todo este tema trata de que entonces nosotros vamos a hablar de un material. Material acá puede ser aquí un cilindro. Entonces, ustedes tienen un cilindro. Voy a copiar este. Ustedes tienen un cilindro. Entonces, o el material que quieran, ¿ok? Con cualquier forma. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Un terminal de este componente lo vamos a poner a un cierto potencial. Eh, Vamos a poner esto a un cierto potencial, podría ser V0, y el otro extremo lo vamos a poner a un potencial más alto, V0. Va a ser V0 más delta V. Entonces, lo que va a suceder es que debido a la diferencia de potencial, se va a generar un campo eléctrico en el interior del material. Ya de esto habíamos hablado también. Campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a ocasionar que los electrones libres, que podrían ser, sí, ahí estaban, no sé, nada más existiendo ahí como Gabriela, están los electrones libres. Entonces, debido a la presencia de este campo eléctrico, van a empezar a moverse todos. Eh, por esto, ¿ok? Entonces, ok, esos electrones van a empezar a mover. Y yo les había dicho que entonces cargas en movimiento originan lo que se llama una corriente. Entonces, el resultado general es de que hay un flujo de electrones que se mueven, o bueno, hablemos de cargas por ahora, porque los electrones en realidad se estarían moviendo en la dirección opuesta al campo eléctrico. Pero entonces va a haber un flujo neto de partículas que se va a mover en cierta dirección, o sea, a favor o en contra del campo eléctrico.
Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar una corriente. Ahora, esta corriente, hagamos más cosas antes de eso. Bueno, todo esto dijimos que está una diferencia de potencial, porque lo que importa en realidad no es el potencial en los extremos del material, porque el potencial por sí mismo está indefinido. Entonces, el valor no importa, lo que importa es la diferencia de potencial. Eh, entonces, todo este conductor está a una diferencia de potencial delta V entre sus dos extremos. Entonces, eso genera un campo eléctrico. El campo eléctrico ocasiona que las cargas empiecen a moverse a favor o en contra, y lo que sucede es que el efecto colectivo es de que se genera una corriente. Ahora, esa corriente va a cruzar a través de una superficie transversal. Esto que está aquí, un área. Y entonces, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Debido a toda esta situación, ¿ok? Vamos a sacar acá una flecha. Vamos entonces a definir un nuevo vector que se llama, va a poner primero la forma diferencial. Vamos a decir que la corriente, ¿ok? Se define como el, a fijarme, sí, al revés, que el vector densidad de corriente va, se define como la corriente entre el área transversal. Entonces, este vector, que sí es un vector, quizás no parece por la notación de todo esto, pero sí es un vector. Entonces, este vector lo que hace es indicar también hacia dónde va la corriente. Este vector apunta en la misma dirección de la corriente, pero es muy útil, vamos a decirlo así, para hacer ciertos cálculos de magnetismo. Entonces, esto va a tener más valor para los que lleven física 3, pero en algún lado ha salido. Quizás lo importante de este tema es que hay un resultado que esto sí deberían ustedes saberlo. Haciendo algunos despejes, un poco de álgebra, ustedes llegan a esta respuesta. Pero hay una mejor, la ENVD. Por esto se usa más tarde. Vale, estoy buscando. Bueno, y no salió. ¿Qué es esto que está aquí? Esto es una de las formas del vector densidad de corriente. Y esto a los profesores les gusta preguntarlo mucho. Es como para algo de formulazos. Entonces, esto que está acá no es que no sea importante, porque sí tiene mucho trasfondo detrás, pero es algo que a ustedes, si se los preguntan, por lo general no saben responder, porque esta fórmula siempre la dejan botada. Y en realidad es demasiado simple, porque nada más hay que meter un número, porque la E es la carga elemental, ya la conocen. El N es un valor que a ustedes les dan en el enunciado, al igual que el U. Entonces, bueno, son dos números. Entonces, es para hacer cálculos simples. Entonces, esto en algún momento les va a salir a alguno de ustedes. Vamos a subrayar. Esto es importante. Entonces, esto es lo que sucede a nivel microscópico en el tema de resistencias.
no puedo entrar mucho en detalles sin tener que hablar de ley de Ampere y de otras cosas. Entonces, vamos a dejar esto acá. Esto es lo que sucede. Pero todos estos son fenómenos microscópicos. Lo que nosotros podemos caracterizar es que, porque esto que está acá, ojo, esta V se llama la velocidad de deriva y habla de el desplazamiento efectivo que tienen los electrones para moverse a lo largo del material. Entonces, eso es un parámetro microscópico que no es tan útil como hablar de las corrientes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es caracterizar toda esta situación por la ley de Ohm. Vamos a hablar de esto de acá. Vamos a hablar de un voltaje que va a estar entre los terminales del componente eléctrico, que va a fluir una corriente a través de este componente y de que este, este componente, que se va a llamar resistor, tiene una característica y es que se opone al paso de la corriente. Entonces, esa oposición es lo que llamamos la resistencia. Todos los elementos presentan alguna resistividad, entonces no es como algo propio solamente de los resistores. Todos los cables de cobre, los capacitores, los semiconductores, todo tiene una resistividad asociada, nada más de que eh, el comportamiento es distinto en cada caso. Pero entonces vamos nosotros a caracterizar este comportamiento microscópico por medio de la ley de Ohm, que dice un poco lo mismo, pero con menos palabras. Y nada más recordando que este cálculo que está en verde sí es importante porque sí ha salido y sí lo han preguntado. Pero entonces, para nosotros calcular la resistividad, bueno, la resistencia de un elemento, tenemos una fórmula. Resulta que esta fórmula que les voy a poner es mentira, que esta fórmula no existe. Voy a subir esto. Ajá, resulta que esta fórmula no existe porque al plantearlo en una notación diferencial, uno está diciendo que existe un elemento diferencial de resistencia y resulta que no es así, pero y vamos a hacer como que sí existe. Entonces, vamos a usar esta fórmula para nosotros calcular la resistencia de los materiales. Sí es muy sencillo y hay una ventaja y es de que las geometrías que aparecen son las mismas siempre, nada más de que involucra un poco de precálculo y las integrales estas nunca las dan, entonces también tienen que saber resolver esas integrales. Entonces, vamos a verlo con ejemplos. Entonces, la resistencia se calcula de esta forma. Esto, el área transversal, por lo general, es función del diferencial. Ok, entonces veamos casos sencillos. Así como, por ejemplo, este mismo. Vamos a quitar todo lo que no viene al caso. Entonces tenemos este resistor, ¿ok? Vamos a decir que tiene una resistividad alguna. Agarremos constante por ahora. Entonces vamos a calcular la resistencia para este
para este elemento. Venimos acá y agarramos que el diferencial de resistencia o directamente la resistencia es la integral de la resistividad por el diferencial de desplazamiento, que va a ser un dx en este caso, entre el área. Sería el área transversal al paso de la corriente. Los límites van a ser de 0 a L. Y bueno, el ρ es una constante, puede salir. El A en este caso es constante porque sería el área de un círculo, nada más sería pi por r al cuadrado. Y la integral va a dar L. Entonces, este caso es muy simple. Entonces hagamos uno un poco más serio. Esto era para un área constante. Ahora vamos a hablar de, quiero buscar una imagen de estos porque son muy comunes. 14. Entonces, ay, 27. Este, para que nos hagamos a una idea de cómo es un ejercicio más serio. La imagen está fea. Si puedo la cambio ahorita con uno del Resnick 10. Entonces ahora sigue un formarlo. Cono truncado es esto. Entonces, vamos a ver nosotros que este elemento igual tiene una resistividad asociada, pero la diferencia de este caso anterior es de que el área cambia conforme uno se desplaza en el eje X. Entonces, yo tengo un área para este primer círculo de acá, pero ese área es distinta de la que tiene este círculo grande. Y todas estas van a ser distintas de algún círculo intermedio que esté por aquí también. Entonces, como todas estas áreas son diferentes, bueno, resulta que el área va a ser una función del, eh, de la componente en X para este problema. Y hay que encontrarla. Entonces, para hacer eso, ocupamos precálculo. Vamos a redibujar esto dentro de un plano cartesiano. Vamos a mirar el cono de frente. Entonces, si hacemos eso, el cono tiene más o menos esta forma.
¿Ok? Estamos viendo completamente de frente, no como acá, que ustedes lo tienen como un toque girado, entonces pueden ver una de las caras. Aquí si lo vemos completamente de frente, el cono se ve así. Y entonces tenemos que comenzar a analizarlo, tenemos que comenzar a analizarlo con geometría. Esto es el eje X, ¿ok? Esto es el eje Y, pero nos sirve más pensarlo como radio, porque al final esa altura a lo largo del eje X se refiere a los radios del cono. Entonces vamos a decir que ese eje sería de los radios. Y entonces de esta figura lo que nos vamos a quedar es esta función de arriba. Lo demás podemos quitarlo. Ajá. Entonces, esta función es la que importa, porque resulta que para este problema el área, ok, sí, el área es función de la posición en X, ya eso lo dijimos, pero sigue siendo el área de un círculo. Entonces, el área de un círculo es pi por r al cuadrado, solo que la r es función de X. Es la única posibilidad porque el pi no va a ser función de nadie, solo es un número. Entonces, la fórmula del área nos está dando una pista de qué es lo que tenemos que buscar. Entonces, cuando nosotros venimos a plantear la figura dentro del plano cartesiano, tenemos que buscar ese radio en términos de x. Y ese radio sería esta función de acá. Todas las demás nos sirven. Entonces, necesitamos la forma o la ecuación de esta recta. Vean que tiene dos puntos. Tiene este punto, tiene este punto. Estos los conocemos porque eh, vean que cuando estamos completamente a la izquierda, el cono tiene un radio A. Entonces nosotros vamos a decir que este punto de acá es 0 en X con radio A. Y este punto de acá va a ser el largo del cono este a una altura B. Entonces este punto va a ser L, B. Y con esto podemos entonces obtener la función de la recta. Primero notamos que aquí, la ecuación va a ser esta, mx más b, pero ya tenemos el intercepto con el eje y eso vale a. Entonces, esto va a ser mx más a. Y lo que nos falta es la pendiente. Entonces, para la pendiente, hacemos un cálculo aparte. La pendiente es el cambio de el delta y entre delta x. El delta y sería b menos a. Y el delta x es L menos 0, entonces L, y ya obtuvimos la pendiente. Entonces, la ecuación nos va a quedar como B menos A entre L por X más A. Y ahora que tenemos esta función, podemos devolvernos a plantear el área de la figura. Y ahora hay que integrar esto. Entonces, el área esta, la resistencia, va a ser la integral de 0 a L de la resistividad por el diferencial de X
entre el área. Y entonces esto va a ser igual a la vez a esto otro. No son integrales difíciles, nada más de que no se las van a dar. Y ya la dificultad está en resolver esto. ah, por la forma, creo que es polinómica. Pueden hacer un cambio de variable y sale como un polinomio, entonces resuelve muy fácil. Esto con esta primera figura. Ahora, si hubiéramos tenido, en vez de esta figura, si hubiera sido cuadrada, pongámoslo acá, nota, que el área hubiera sido cuadrada, y se hace todo igual, salvo que, entonces el área hubiera sido la de un cuadrado. ¿Ok? Un cuidado, nada más un cuidado, es de que entonces, voy a ponerles esto. Lo que cambiaría es también esta descripción de, va a depender del problema, porque si a ustedes les dan yo, no va a hacerlo acá, pero si les dijeran que tiene como a ver, tenemos esto, un cuadrado. Pongamos aquí, lado pequeño, lado pequeño L y lado grande L. Entonces cambiaría un poco la descripción del plano cartesiano, porque entonces esto ya no sería L, sino sería L medios. Porque ustedes están cortando la figura a la mitad, que fue de hecho lo que hicimos. Acuérdense que nosotros habíamos dibujado todo el cono completo, pero yo borré el lado de abajo y entonces me quedé solo con el de arriba. Entonces, los límites aquí serían distintos. Sería esto de 0 L medios y de acá, por ejemplo, podría ser de a L grande medios. El cambio es pequeño, pero se les puede ir muy fácil. Entonces vamos a dejar esto por aquí. ¿Preguntas? Samuel, Todo muy fácil. ¿Ah? de dónde sale el té? Digamos que fuera, ok, largo de, mejor. Sí, gracias. Ese lo pueden ir a hacer, es el mismo nivel de dificultad, no pasa nada. Entonces, eso sería para este caso. Podemos tener, hay un caso que les gusta meter bastante, que es como el de una trompeta. Trompeta. Yo acá les estoy resolviendo casi que los que les van a entrar en el examen.
Entonces no tienen que matarse ni siquiera en ir a buscar problemas, sino que estos son los que aparecen. Para una trompeta, eh, creo que nadie tiene a mano un examen pasado donde entraba una trompeta de estos del cuarto. Voy a ver en lo que tengo, pero creo que no tengo. Si lo encuentran, me lo pasan, por favor. Una trompeta es algo similar. Vamos a decir entonces que la figura es de esta forma. Ajá. Esto, mm, no se puede reflejar. Bueno, hay que llegar más algo mejor. Por ejemplo, el típico de la trompeta. Entonces, lo que ustedes les dicen es de que está una figura, ¿ok? Que es una trompeta y si la miran de frente es así. Pero que, bueno, si la miran de lado, sí, si ustedes agarran y la miran de frente es circular. Entonces, este área de acá es el área de un círculo. Y por lo general a ustedes les dan la función de estas rectas. Por ejemplo, les pueden decir que esto es un radio igual a R0 por E a la X, por decir algo. Entonces a ustedes les dan esto. Y que ustedes de acá tienen que sacar igual la resistencia. Entonces, de hecho, estos problemas son más fáciles, porque acuérdense que lo que hacíamos nosotros acá en el plano era buscar la ecuación del radio. Acá ya se las dan. Les dicen que esa es la ecuación del radio. Entonces, el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces sería R0 al cuadrado e a la 2x. Y entonces toca resolver esa integral. Ustedes las pueden ir a hacer luego. Son muy fáciles. Y sería entonces este problema. Estos es obligatorio que sepan hacerlos porque son muy comunes que entren. Y vean que en realidad sí son muy sencillos. Entonces, hasta acá tenemos alguna pregunta. Ok. Entonces, en problemas como estos, ok, vamos a tener que usar a las propiedades de lo que vimos ayer. Va a llevarme esto. ¿Cómo harían este? Yo lo dividiría entre dos cilindros. En dos. Sí, ¿Y qué hacemos con eso? Ok, usted lo divide en dos. Saca la resistencia a cada uno, pero le piden la total. ¿Qué hace? la sumo ¿Por qué? porque está en serio. Porque están en serie. Así hay que hacerlo. Dos cilindros, entonces.
Sería este. Estoy así de agarrar este ejercicio y ponerlo como un quiz más bien. Más de que ahora estoy medio libre porque no hay clases. Entonces, para este problema, sí, hay que hacerlo así. Lo dividimos en dos resistencias. Entonces, se divide en dos partes. Se calcula cada una por separado. Y por lo menos en este se suman porque están en serie. Es muy común que a ustedes les den cilindros rectos. Entonces es tan sencillo como aprenderse esta fórmula. Va a ser así. Rho 1 L1 área 1. Y bueno, ahora todos con 2. Porque ese es el caso más común que hay. Y entonces aquí la resistencia solo es sumarlas. Entonces, por lo menos este tema de resistencias sí es muy fácil, ¿ok? Lo que ustedes tienen que saber hacer es, más que nada, este ejercicio de acá. Cuando ustedes tienen que obtener la función a mano y luego, no, resolver. Entonces, eso es importante. Pero lo otro importante, vamos a subrayarlo, será importante. Lo otro importante es esto de aquí, porque de verdad que cuando nos preguntan no saben qué hacer. Y ahí pueden regalar hasta 5 puntos, que como parece estamos necesitando pelear todos esos puntos. Entonces, eh, ¿preguntas? ¿Dudas? Todo claro, entonces. Ahora, voy a ver si les comento algo más antes de irnos. Igual podríamos usar este rato para ver si tienen dudas de los temas de ayer, como lo de circuitos o mallas, o todo está muy claro. También algo que me serviría bastante es que me digan qué ocupan que yo vea, o si tienen algún ejercicio que quieren que yo haga. Yo ocupo capacitancia. Ah, Yo ocupo capacitancia. capacitancias ahorita a las 4. De esto no ocupa nada. Si se encuentra un ejercicio para esa foto, ¿Para cuál?
para esa fórmula que está enseñando. Encuentro un ejercicio Este, para ver, ajá, para ver cómo es que lo preguntan, porque no lo había visto nunca. no tengo exámenes 4 a mano. Pásenme los que tienen para revisarlos acá un toque. Examen, cuarto. Bueno, por ejemplo, está este que creo que es el de verano, ya les enseño cuál. Ah, sí, vea. Ya encontré uno de esos que me dice. Venimos al Drive, igual, cursos, física 2 exámenes, cuarto parcial. Si venimos a este, en el problema 3, ok, entonces veamos lo que tienen. Tienen un resistor igual con radio variable. Les dan la función, ahí se ve en inmenso, ¿verdad? Les dan la función, no tienen que encontrarla. Y les dan todos los datos. Entonces les piden encontrar la resistencia. Bueno, ahí tienen que integrar. Luego dice, en la parte C, dice que la velocidad de deriva de los electrones es de tanto en la cara más pequeña. Entonces, ¿cuál es la velocidad de deriva en la cara más grande? Eso es usando esa ecuación que les di, está aquí, porque si agarran el I y lo dividen entre el A, de ahí sale el J. Entonces era J igual a NE por V. Entonces, de ahí sale. Y es como una especie de ecuación de continuidad, de hecho. Entonces, aquí viene un ejemplo donde hubieran regalado 5 puntos. Lo voy a pasar ahí a las notas. ¿Usted mandó algo, Gabriela? Es que ya había mandado de Adrián, pero Adrián, el que hizo era de un alambre, o sea, estaba como que sin gracia. Hablando de Adrián. Entonces, ese sería un ejercicio recomendado de este tema. Vean que les dieron ya otra función diferente. Entonces, ¿ustedes saben integrar eso? ¿Quién sabe? Y luego, y no, es común, de hecho es muy común en este tipo de circuitos que a ustedes les digan que adicionalmente el resistor estaba pegado a una diferencia de potencial, como lo que les dije aquí al puro comienzo. Entonces, como está pegado a esa diferencia de potencial, transita una corriente. Entonces, les pueden pedir como la potencia o la corriente o cosas así. Por ejemplo, aquí les piden el tiempo que tarda en liberar 500 joules de calor. Bueno, eso se relaciona con la potencia. Entonces, de hecho, este ejercicio es muy bueno porque aparecen los 3 problemas típicos de este cálculo de resistencias, que es calcular la propia resistencia, eh, despejar algo con ley de Ohm, que sería el punto B, y hacer cálculos con velocidad de deriva, que sería el punto C. Entonces, de hecho, este está recomendadísimo. Ese que usted mandó, este es el de Adrián, me dijo. Sí, Ah, pero ese era porque él puso uno fácil. No sé si usted se acuerda o si le contaron. Él puso un ejercicio fácil y uno difícil el semestre pasado. No no, saben. no me acuerdo. No. Que era que, tipo, los que llegaban a hacerlo, ¿cómo era? Usted hizo ese. Sí, yo hice ese, Usted fue a la primera, digamos, al examen temprano o al tarde. en el temprano. Era el tarde el que era difícil. Entonces, porque este que yo le enseñé es igual de los de Adrián, y entonces usted ve que usted no tuvo que hacer esto. Ujú. Entonces, ¿alguien más me puede mandar los exámenes que tengan? Para ver si podemos rescatar más ejercicios importantes.
Porque los que están en el, ¿cómo se llama? Los que están en el libro son un queque. Ok, ahí Abril mandó uno. Eh, ¿De quién son estas notas? Qué chido. Pues están increíbles, qué buenas notas. A ver, ya casi llego. Pues digo que son las últimas páginas, ¿saben cuáles? Del 38, puede ser. No, 44. Ahí se los mandé como screenshot. ¿Qué? Ahí le mandé ese examen en screenshot, pero que no. ¿Es el mismo? Sí, Ok. Voy a leerlos un toque, a ver qué tiene. El primero es de mallas. Sí, definitivamente. El segundo es de capacitancias. El tercero es de equivalentes. El cuarto es como de RC. Ah, bueno, el problema 5 es como el más parecido a este tema, que sería, ve, sería este mismo problema de acá. Nada más que preguntando por más cosas. Nadie más tiene problemas a mano. Si no, voy a revisar un toque el Resnick 10. A ver si tiene algún buen ejemplo y si no, ya estaríamos por ahorita. Igual, o sea, digo yo, no tienen dudas para aprovechar este rato y hacer algo. A ver, 345. No, Resnick 10 no tiene nada. Voy a ver si quizás el Semansky tenga algo. Es que los problemas son muy fáciles. No hay nada que valga la pena. Uy, ¿qué es? Creo que encontré uno. Voy. La región entre dos esferas, 50 materia conductora. Tenemos ejercicio. Voy a ver si encuentro uno más. Por una vez en la vida no me decepcionó el Semansky.
sea, un toque. ¿Qué es esto? Mm, Bueno, vamos a ver esto. Listo. Y lo corté mal. Ok, este ejercicio. Entonces, vean lo que dice. Dicen que hay dos esferas, ¿ok? Am, una más grande que la otra. Yo diría que son dos cascarones esféricos, de hecho. Y dice que que esa región está llena de un material que es conductor. Entonces, la situación es muy similar a los problemas de Gauss. Lo que sirve acá es hacer un corte transversal. Entonces dibujamos una primera esfera, dibujamos luego una esfera más grande. Y dice que la región interna, todo esto, está lleno de un material que es conductor. Entonces, cuando un material es conductor, también tiene que entenderse que tiene propiedades resistivas, porque la resistividad es el inverso de la conductividad. Entonces, por ejemplo, acá, aquí no dice que tenga una resistencia, pero dice que tiene propiedades conductivas, entonces tiene asociada una resistencia. Entonces, esta es la situación. Y nos pide calcular la resistencia de este resistor esférico. Um, Hay algo que yo no creo que ustedes pregunten algo como esto, pero cuando los resistores tienen forma cilíndrica o forma esférica, la forma para conectarlo en serie o paralelo es medio extraña. Por ejemplo, dámoslo con, especialmente cuando son cilindros huecos. Voy a agarrar este dibujo un toque. Creo que ya sé cómo va a ir entrando el posible quiz del viernes. Vamos a hacer un cilindro hueco. Entonces, vamos a borrar unas cuantas cosas.
Entonces, para que esto sea un cilindro hueco es porque tiene aquí algo como esto. Se ve a este lado. Ajá. Entonces tenemos este material que es un cilindro hueco. Vamos a borrar un poco de todo esto. Todo esto está dentro y no lo vemos. Yo no entiendo cuándo Samsung va a meter eh, las líneas punteadas. Qué tontera que haya que hacerlas a mano. Entonces, tenemos este cilindro hueco. Esto no es el ejercicio que estábamos resolviendo, porque el que queremos resolver es de una esfera hueca. Lo que yo les voy a comentar es cómo se conectan estos en serio paralelo, porque eh, ya sé cómo va a entrar el ejercicio del viernes. Entonces, esto puede ir aquí arriba. Me queda un espacio. En serie, esto es algo tal que está el primer cilindro, está el segundo cilindro, y entonces hay un cable conecta. A ver, ¿cómo puede ser esto? Por ejemplo, podríamos tener esta configuración. Aquí hay una batería. Y entonces, este primer terminal puede conectar con este cilindro interno, ¿ok? La corriente va a fluir hacia el cilindro externo, pero eso mejor hagámoslo como adentro. La corriente va a fluir hacia el externo. Y luego del externo puede fluir hacia cualquiera de los otros dos del otro cilindro. Entonces, de este externo podría venir como, por ejemplo, hacia acá, o conectar al de más adentro, o conectarlo al de adentro. Y luego devolverse en, bueno, el de adentro entonces va a salir al de afuera. Y entonces del de afuera va a volver hacia la resistencia.
¿Ok? Este sería un arreglo de dos cilindros en serie, porque viene primero un cilindro y después viene el otro. ¿Ok? Esto sí es medio complicado de imaginarse y la mitad de mis compañeros tampoco saben hacerlo. Entonces, esto sería un arreglo de dos cilindros en serie. En paralelo, ya les digo, esto es importante porque, ok, ya, detalle. El paso de la corriente y el cálculo de la resistencia depende de dónde es que ustedes tengan la diferencia de potencial. Entonces, en este primer caso, la diferencia de potencial entre las resistencias, y no se va a notar mucho, está aquí. Está aquí. De este terminal a este terminal. Esta es la diferencia de potencial. Entonces, quiere decir que ustedes van a tomar que la corriente es radial y entonces el área de esta, digamos así, de las áreas van a ser las superficies laterales del cilindro. Entonces el área va a ser 2pi por R por L. En cambio, si la configuración es en paralelo, vamos a agarrar esto. Entonces, esto sería, por ejemplo, a ver, sí. ¿Cómo olvido esto? Y no, va, quiero arreglar esto. Ajá. Si la configuración es en paralelo, entonces ustedes tendrían los cilindros así. A ver, ¿cómo hacemos esto? De hecho, las dos parecen dos arreglos en serie. Va. Por eso les digo que esto es complicado de imaginarse. Vamos a cambiarle el título. Creo que no es en serie y paralelo. Más bien es el tipo de corriente. Pongamos aquí corriente radial. Y esto va a ser una corriente eh, longitudinal. Sí, entonces, para una corriente longitudinal, lo que agarraríamos es que conectamos esto aquí con esta, ¿cómo hacerlo? Como con esa cara del cilindro. Y entonces, luego cuando sale de ese cilindro, de esa cara, conecta con la siguiente cara
Y ya de aquí puede devolverse a cerrar el cilindro, el circuito. Y entonces, para este caso, el área va a ser el área de las caras circulares del cilindro, que sería pi por r cuadrado menos r cuadrado. Entonces, ven que aunque es un cilindro, el área que estamos usando es diferente en cada caso por la dirección de las corrientes. Aquí las corrientes van desde, ¿cómo decirlo? Desde el cilindro interno hacia el cilindro externo. Entonces las corrientes van para acá. Por ejemplo, bueno, para abajo en realidad. ¿Ok? En cambio, estas corrientes acá van a lo largo de todo esto. Es entonces el mismo circuito, solamente que ahora con corrientes diferentes, y entonces las áreas que toman son diferentes y las integrales también son diferentes. Esto, seguro que no lo conocían. Puede que lo intuyeran, pero no lo conocían. Y luego, entonces, con esferas se puede también hacer lo mismo, solo que ya es como físicamente más imposible. Quizás eh, es un poco más imposible llegar a lo mismo. Entonces, en esferas lo fácil es pensar que igual la corriente va a ser radial. Entonces, si la corriente es radial, el área em, sería el área de una esfera, porque ese es el área, ese es el área que está atravesando la corriente cuando se mueve por el resistor. Entonces, en este caso, el área va a ser 4pi r cuadrado. Ahora, es posible que esto igual haya que modelarlo con una función lineal. So, creo que es la misma. Creo que sería esta misma de aquí. Porque ustedes tienen que al comienzo de la esfera tiene un radio A. Y después de recorrer una separación L, que es lo que dice aquí, tienen un radio B. Entonces me parece que les puede servir la misma función. Ya quedan ustedes. ¿Ok? Entonces tienen este ejercicio que pueden ir a hacer, que nada más sería confirmar si esta función que plantean acá les va a servir en ese área para que lleguen ustedes entonces a esta integral. Y bueno, tienen esto que es lo que ya definitivamente voy a meter en el posible quiz del viernes. ¿Preguntas? Bueno, aquí conviene indicarlo. La diferencia de potencial en estas es a lo largo de la longitud, como en lo que yo les había puesto al comienzo. Ajá, entonces, preguntas. ¿No? Bueno, entonces, nos vemos en un rato. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.